El link del autor original, como de la historia, están en la descripción del vídeo. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de nada, cualquier elemento que se use en esta historia le pertenece a sus respectivos dueños. Por parte de Naruto le pertenece a Masashi Kishimoto, mientras que Fate le pertenece a Time Moon. Línea de vida. Debo disculparme, hicimos todo lo que pudimos, pero el tratamiento no tuvo éxito. Una mujer habló, y sus palabras parecieron hacer que todo su mundo se derrumbara. Ya veo, le dijo, sus palabras casi parecían ajenas a sus labios. El mundo parecía enfriarse y carecer de color a su alrededor. En sus muchos años de servicio, su aspecto había cambiado drásticamente. Su cabello dorado había crecido, ya que no había tenido tiempo de cortárselo en medio de todo el caos. Casi se parecía a su padre por cómo enmarcaba su rostro. Sus ojos azul cerúleo, que antes brillaban de vida, se habían vuelto fríos con los años, distantes y oscurecidos con el paso del tiempo. Incluso su vestimenta ha cambiado. Han desaparecido los monos anaranjados, brillantes y exuberantes, casi cegadores. Ha cambiado su atuendo por el chaleco antibalas verde de Konoha, con los pantalones y sandalias shinobi negros habituales. Y por si fuera poco, llevaba su habitual ori rojo de manga corta con llamas negras bordeando la parte inferior, lo que lo denotaba como un perfecto sabio del monte Myoboku, al igual que su padre antes que él. Naruto apoyó la barbilla en los dedos, una expresión fría se formó en su rostro. Lo que se convirtió en la norma durante su reinado como Hokage. Muy bien, esta será una gran pérdida para nuestro departamento médico, conjeturó estoicamente, sin mostrar ninguna de las intensas emociones que sentía en ese momento. Puedes volver a tu puesto en el hospital, asegúrate de tratar a tantos pacientes como puedas teniendo en cuenta los limitados suministros médicos que tenemos almacenados, le dijo a la mujer. Ahora era la doctora principal del hospital de Konoha, y su aspecto lo demostraba. Con su largo pelo rosa plateado con flequillo a lo largo de la frente, unos mechones enmarcaban su rostro mientras se lo ataba en una larga trenza que le llegaba a la espalda. Con unos orbes rojos, carmesí, que se clavaban en él mientras se clavaban en su alma, observándolo en su totalidad. Su piel era pálida, casi como la porcelana, y además suave, lo que la hacía aún más hermosa. Además, llevaba un llamativo abrigo rojo abotonado que no disimulaba en absoluto su figura y su generoso busto. Pero parecía ser una versión modificada del chaleco antibalas estándar de su aldea natal, la antigua Iwagakure. Con un cinturón blanco que rodeaba su cintura y uno de sus hombros. Llevaba una falda negra con un forro rojo en la parte inferior. Y medias, botas y guantes escandalosamente blancos, cuya existencia le sorprendió dado su trabajo y lo a menudo que acababan manchados. Pero supuso, dado lo abrumadoramente loca que estaba por mantenerlo todo aséptico. Pero ella no se movió, su figura seguía acechante, como una estatua. Se quedó mirando hacia él con aquellos orbes rubí que parecían analizar cada uno de sus movimientos, todo lo que había en su interior en su totalidad. Era casi desconcertante. Naruto solo alzó una ceja, interrogante. Nightingale, ¿qué haces aquí todavía? Preguntó, pero su rostro aún permanecía sin emociones. Ella se dio vuelta, y la leve contorsión de su rostro casi la hizo parecer abatida. Oh, no es nada, dijo ella, inclinándose ante él. Debo regresar al hospital, adiós, Hokage-sama, le dijo, y con eso salió de la habitación. Naruto arrastró los ojos tras su figura en retirada. El color dentro de la habitación se había desvanecido por completo, volviéndose opaco, gris, su luz lo había abandonado por completo. XXX más tarde. Desde entonces, el tiempo dentro de Konoha parecía avanzar, pasando como una larga caminata a través de una tormenta agotadora. Su tiempo como Hokage fue duro, más duro de lo que jamás había imaginado, y parte de la razón fueron las circunstancias que rodearon su investidura. Pero estaba haciendo todo lo posible para que su aldea natal funcionara sin problemas, lo que significaba trabajar lo más duro de toda la aldea. Y no tenía mucho tiempo para visitar a sus seres queridos. Hola, Kakashi-sensei, ha pasado tiempo. Y sé que no te he visitado mucho, lo siento, saludó Naruto, pero no obtuvo respuesta. Las cosas han sido difíciles, más de lo que jamás hubiera imaginado. Dirigir una aldea no es fácil, especialmente se detuvo, con la respiración entrecortada en su garganta. Pero mientras respiraba hondo, continuó. Es mucho más difícil sin vosotros, sin todos vosotros, y siento como si el peso del mundo estuviera sobre mis hombros. Naruto habló, mirando al objeto al que dirigía su voz.
Era una estructura de piedra alta, negra y puntiaguda que atormentaba sus sueños. Y era la misma piedra que le habían mostrado el primer día que se formó el equipo 7. La misma piedra que contenía los nombres de todos los shinobi de Konoha que habían caído en combate. Todos los nombres de sus amigos y familiares estaban grabados en esta piedra. Mientras centraba su atención en el único nombre que le había perseguido recientemente. Y ha sido aún más difícil desde que Sakura-chan murió. Eso le había dicho Nightingale, de eso le había informado en su despacho. Su última amiga de toda la vida había caído en combate. Ella había salido en una misión necesaria para ayudar a reunir las tan necesarias hierbas para la división médica. Y dado que sus fuerzas shinobi estaban demasiado dispersas, Sakura se había encargado de reunir los suministros ella misma, y por supuesto él se lo permitió. Ella murió a causa de su decisión. Cuando la recuperaron 3 días después, le arrancaron la mitad de las extremidades. Su caja torácica estaba destrozada y su columna casi rota. Habían intentado hacer todo lo posible, e incluso su sello Byakugou no la ha ayudado en ese sentido. Se había agotado demasiado como para seguir curando sus heridas, todo su chakra almacenado había sido agotado por quienquiera que luchara contra ella. Y él sabía quién luchó contra ella, y lo que quería decir al enviar su cuerpo de vuelta en un estado tan roto. Era una advertencia de que ella era otra persona que moría a causa de esta guerra para capturarlo. Y ella era solo la más reciente de ellos en caer, mientras sus ojos azules recorrían su alrededor para ver aún más nombres que reconocía. Tsunade Senju. Kakashi Atake. Maito Gai. Sasuke Uchiha. Hinata Hyuga. Neji Hyuga. Kiba Inuzuka. Choji Akamichi. Y ahora Sakura Haruno. Junto con otra larga lista de personas que habían caído en esta horrible guerra. Honestamente, no sabía cuánto más de esto podría soportar. Pero sabía que no podía rendirse ahora, no cuando aún estaba ahí fuera. Konoha era la última línea de defensa del mundo, la última de las 5 grandes aldeas shinobi. Todas las demás aldeas habían sido destruidas una tras otra durante los continuos ataques de Obito con su ejército de Zetsu blancos. Y ahora su aldea era la única que quedaba. Todo empezó cuando comenzó la cuarta gran guerra shinobi, cuando Obito, que entonces se sospechaba que era Madara Uchiha, atacó la primera cumbre de los 5 Kage. Y ninguno de ellos esperaba que lo hiciera. Los mató a todos, asesinando a todos los Kage como si no fueran más que niños comparados con su nivel de poder. Gaara el Kazekage, Onoki el Tsuchikage, Mei la Mizukage, A el Raikage, e incluso la figura de su difunta abuela, Lady Tsunade, la quinta Hokage. Ellos fueron los primeros en morir en esta guerra, las primeras bajas, y los mártires que el mundo shinobi necesitaba para unir a todas las aldeas y formar la primera gran alianza shinobi de la historia. Uniendo una fuerza de 50.000 para luchar contra el mucho más numeroso ejército blanco Zetsu de Obito. Todos dieron un paso adelante para enfrentarse a esas probabilidades, y como tal, los líderes de la alianza shinobi fueron seleccionados para enfrentarse al ejército de Obito. Baki, el antiguo sensei del trío de la arena, estaba por la arena. Kitsuchi, el antiguo Tsuchikage hijo de Onoki de la piedra. Ao, antiguo guardaespaldas de Mei y élite Anbu de la niebla. Darui, portador de la técnica del rayo negro del tercer Raikage, provenía de la aldea oculta en las nubes. Y luego estaba su antiguo sensei, el único capaz de hacer el trabajo, Kakashi Atake, que fue seleccionado de Konoha. Estos eran los generales de la nueva alianza shinobi, y los nuevos Kage de cada una de las aldeas. Y aunque al principio estaba indeciso, al final Kakashi fue seleccionado para ser el líder de la alianza, pero también fue el primer Kage en ser atacado. Y cuando se dirigía al país del rayo para recabar más información y reunir a las tropas, cayó en una emboscada, muerto en combate. La alianza shinobi, especialmente Konoha, no se lo tomó bien, pero siguieron adelante. Pero toda esperanza se perdió cuando la aldea oculta entre las nubes fue arrasada unos meses después. Y con la captura del 8 colas, todos se mostraron firmes en su protección. Y como tal, lo habían elegido como séptimo Hokage. Era la única opción, ya que era el único apto en términos de poder que podría asumir el manto. Especialmente teniendo en cuenta el hecho de que Gai había caído con Kakashi, habiéndose abierto su destino, pero incluso así eso no era suficiente para contrarrestar la infame técnica Kamui de Obito. Eso, unido a la misteriosa desaparición de Danzo, le convirtió en el único shinobi de rango S que quedaba dentro de las fuerzas de Konoha.
Y con eso, había cumplido el sueño de su vida a la temprana edad de 17 años. Pero no tuvo tiempo de deleitarse con ello, ya que los muchos meses que siguieron fueron agitados y tranquilos al mismo tiempo. El ejército de Tetsuya Edo Tensei y de Obito parecía haber desaparecido, preparándose para algún tipo de gran ataque que intentaban evitar. Fracasaron. Como resultado de un ataque conjunto a la aldea oculta en el San y a la aldea oculta en la niebla, ambas cayeron. Y ahora solo quedaban Konoha y Wagakure, así como las dispersas fuerzas shinobi que quedaban dentro del ejército. Pero no por mucho tiempo, ya que Iwa también había sido atacada. Finalmente, se decidió renunciar a Iwa en aras de reunir a sus tropas en una zona común. Y como tal, Konoha fue la última resistencia contra la humanidad y las fuerzas de Obito. Y las cosas se ponían cada vez más difíciles. Las batallas habían sido duras, las bajas inmensas, y él seguía sintiendo que no habían logrado nada. Recordaba haber estado en primera línea en el esfuerzo por salvar a Iwa de la destrucción, tal y como Obito había querido. Recordó la alegría que sintió cuando Sasuke apareció para ayudarle. Y con la fuerza combinada del Kyuubi y el Mangekyo Sharingan eterno de Sasuke estaban seguros de que vencerían al Uchiha renegado. Pero fue entonces cuando Obito liberó su propia carta de triunfo. El verdadero Madara Uchiha, o al menos su Edo Tensei, había aparecido en el campo de batalla, diezmando todo a su paso. Y ni siquiera él había sido capaz de enfrentarse a él. Habría muerto, o debería haber muerto, de no haber sido Sasuke quien le había salvado. Murió por sus esfuerzos, y recordaba haber dejado atrás a Sasuke, incluso cuando no quería hacerlo. Pero Sasuke había insistido en que sobreviviría, en que volvería a Konoha para demostrarle lo poderoso que era. Él le dijo que le demostraría lo equivocado que estaba, ambos sabían que solo era una ilusión, y Sasuke murió por ello. Redimiéndose a los ojos de todos y ganándose su lugar en la piedra conmemorativa de Konoha. Pero tampoco fue el primero de su generación o de los 13 de Konoha en caer, ni el último. Neji y Hinata murieron en las escaramuzas para proteger Kumo. Kiba y Choji murieron en las batallas para proteger a Mizu y Suna. Y ahora Sakura había caído también, convirtiéndolo en el último miembro del equipo 7. El equipo 8 casi había caído también, siendo Shino el último miembro que quedaba. Lo último que había oído era que el heredero de Abarame estaba sirviendo en la frontera del País del Fuego, convirtiéndose en la primera línea de defensa para el eventual ataque de Obito. Ino y Shikamaru estaban trabajando igual de duro, tanto en el departamento de información como en el de inteligencia, respectivamente, para intentar localizar a Obito y averiguar qué estaba planeando. En cuanto al equipo 9, tras la muerte de Maito Gai, Lee se esforzó aún más en su entrenamiento, sobre todo teniendo en cuenta que Tenten había resultado gravemente herida en una misión a la que había sido enviada hacía unos meses. Perdió la pierna en el proceso y se vio obligada a retirarse. Sí, realmente, su generación no había resultado como ninguno de ellos esperaba, y era bastante sombría. Se preguntaba ociosamente cuál sería el siguiente en caer y quién sería el siguiente en morir por su culpa, todo para impedir que Obito se llevara el Kyuubi que llevaba dentro. Su mano temblaba a su lado, cortesía de la ira que sentía en ese momento. Pero cuando el sonido de las hojas rozadas llegó a sus oídos, su cabeza se movió en su dirección. Al instante, buscó con los dedos el afilado kunai que llevaba en la bolsa. Pero todas sus preocupaciones sobre un ataque se desvanecieron cuando sus ojos se posaron en un rostro familiar. Cuando la mujer se inclinó hacia él, dijo: «Debo disculparme, Okage-sama, no era mi intención asustarle». No sabía cómo se las había arreglado para sonar sin emoción y compungida al mismo tiempo, pero suponía que era propio de ella. Le dedicó una sonrisa falsa, una que le recordaba extrañamente a su antiguo yo. «Vamos, Night-chan, creí haberte dicho que no tenías por qué llamarme de una manera tan formal», bromeó, aunque ambos sabían que no había humor en su voz. Pero Nightingale se limitó a negar con la cabeza, estoica como siempre. «Si parece que debo disculparme una vez más, ya que es una petición que no puedo seguir», le dijo, y ambos sabían que no habría forma de luchar contra ella dada la frecuencia con la que jugaban a este pequeño juego suyo. Fue en ese momento que la falsa sonrisa de Naruto cayó, mirando de nuevo hacia la piedra conmemorativa, mientras iba directo al grano en el asunto. «Entonces, ¿cuánto de eso escuchaste?», preguntó, con la cabeza baja. La única respuesta fue el silencio, pero sí oyó el ligero arrastrar de los pies de la mujer. Tal acción solo se hizo por cortesía, ya que ambos sabían que ella era lo suficientemente hábil como para moverse sin hacer ruido. «Ya he oído bastante», fue su única respuesta.
Al sentir sus suaves manos enguantadas tocar su mejilla, la sensación, o prácticamente cualquier sensación, casi se sintió entumecida en este punto. Pero aún así, Naruto se dio la vuelta. Ya veo, dijo, sin poder mirar a la mujer a los ojos. Te ves mal, notó Nightingale. Y de hecho, era cierto, ya que en los últimos días no había dormido mucho. Y sus comidas habituales le habían sabido especialmente amargas e insípidas, por lo que prácticamente había prescindido de ellas por completo. Su piel estaba más pálida, sus ojos oscurecidos y unas pesadas bolsas le cubrían los ojos. No te muevas, yo te trataré, dijo estoicamente. Pero Naruto se limitó a hacerle un gesto con la mano, moviendo con la suya la mano de ella que seguía apoyada en su cara. No es nada, Night-chan. Son gajes del oficio, supongo, le dijo mientras se marchaba, dándole la espalda a la mujer de cabello rosado. Creo que es hora de que vuelva a la oficina, Madara no duerme después de todo. Siento preocuparte, pero tengo que preparar la aldea para el próximo ataque, se alejó. O lo hubiera hecho, de no ser por la voz que lo interrumpió. He dicho que no te muevas. Gritó Nightingale, con una ardiente emoción en su voz que él honestamente no había sentido antes. Y como tal, Naruto se giró hacia ella sorprendido, viendo como la mujer mayor se mordía el labio. Su flequillo ensombrecía sus ojos rojos como el rubí, indicando obviamente que estaba sufriendo. Pero fue entonces cuando algo inesperado sucedió, ya que la mujer sacó sin esfuerzo un bisturí dentro de su bolsa. Se lo acercó al cuello como si estuviera a punto de degollarlo allí mismo. Y claro, la visión de ella haciéndolo le sorprendió, pero no se movió para detenerla en absoluto. Se limitó a mirar a la enfermera con una ceja levantada, tan inmóvil como antes. La visión solo pareció inquietarla aún más. Su voz era fría, calculadora. Nightingale, ¿estás seguro de que quieres continuar con tu curso de acción? Asesinar al Hokage y líder de la Alianza Shinobi constituye traición, después de todo, le advirtió, advirtiéndole de su curso de acción actual. Y si alguien los viera en ese momento, seguramente sería eliminada con extremo prejuicio. No se celebraría ningún juicio, sobre todo en un momento de guerra como aquel, simplemente la matarían por traidora, y eso sería todo. Pero la enfermera no tenía nada de eso. Cállate. Ella gritó, muy lejos de su habitual estoica y serena. ¿Cómo puedes decir honestamente que no te encuentras mal? Te estoy poniendo un cuchillo en el cuello y ni siquiera reaccionas. Solo tienes 18 años, aún eres muy joven. No deberías tener esa mirada en los ojos. Deberías estar feliz, disfrutando. No tener que mirar como si fueras un cadáver caminando de entre los muertos. Rugió. Ganándose una amarga sonrisa del propio Naruto. Vamos, Night-chan, sabes que soy un shinobi, una vida así no es propia de mi profesión. Y menos siendo lo que soy, se interrumpió, llevándose una mano al estómago. Justo sobre el sello Shikifun que tenía en el estómago. Eso no es excusa. Deberías ser aún más feliz, rodeado de amor. Eres el héroe de esta aldea, el héroe del mundo y la última luz que queda en la oscuridad. La enfermera discretó, levantando la cabeza para mirarle. Sin embargo, sigues teniendo esa dolencia. Y si te matara ahora mismo, sé que la mirada de tus ojos se curará, malditas sean las consecuencias, dijo Nightingale con fervor, y la mirada de sus ojos no contenía ninguna duda, mostrando que estaba totalmente dispuesta a hacer lo que le dijo que haría. Y como tal, Naruto solo se quedó mirándola, con los ojos ligeramente abiertos ante la convicción de la mujer. Ella estaba dispuesta a dejarse morir para salvarlo. Tan descabellado pensamiento es absurdo, pero exactamente como ella, dispuesta a hacer lo que sea por sus pacientes. Pero luego pensó en sus palabras, estar rodeado de amor, de felicidad. Cosas así le eran ajenas desde el momento en que nació. Y la idea de que él fuera un héroe para alguien era simplemente absurda. Sin embargo, se hacía eco de las propias palabras de su madre, cuando conoció a la mujer entrenando en el propio poder de Kurama. Como tal, lo único que podía hacer era reír. Y lo hizo, se rió fuerte, más fuerte de lo que lo había hecho en mucho tiempo. Y no fue una pequeña risita de ligero humor, ni algo que se desvaneciera en pocos segundos. Era algo que emanaba de sus entrañas, de su alma. La dureza y el humor se llenaron con el mero absurdo de la afirmación. Y tal vez fuera cruel, pero no pudo evitar reírse ante ese pensamiento. Jajaja, ¿de verdad crees que eso es posible para mí? Preguntó, todavía riendo. Antes de que de repente se detuvo, todo el humor se perdió en un segundo.
puedo asegurarte que una vida así no es para mí, ni ahora, ni nunca más, le dijo amargamente el rubio Hokage. Miró a la mujer, que seguía sosteniendo el objeto puntiagudo directo a su garganta, con sus fríos ojos azules ensombreciendo su flequillo. Encontrándose con la dura mirada carmesí de la mujer mientras ésta apretaba con más fuerza el bisturí, acercándolo aún más a su tráquea. Sin embargo, él no se inmutó ni por un segundo, era como si le diera la bienvenida en sus esfuerzos. Ese pensamiento la enfureció aún más. «Tú no sabes, eso, tú no», intentó razonar, pero fue interrumpida. «Mírame, Nightingale», gritó Naruto, llevándose una mano al pecho santificado. «Ya no hay nada en mi corazón», le dijo, dirigiendo su mirada hacia la lápida conmemorativa, recorriendo los distintos nombres a través del monumento. Como se quedó, sin mirar a la mujer a los ojos una vez más. «¿Sabes? Antes soñaba con convertirme en el Hokage, ¿verdad?», preguntó en voz alta mientras la mujer asentía. Su sueño era prácticamente de dominio público a estas alturas, pero aún así continuó. «Solía entrenar hasta que mi cuerpo se rompía, y gritar a toda la aldea cómo mi cara estaría en el mismo monumento que todas esas grandes personas», le dijo, manteniendo la mirada en el grabado de su antiguo sensei Kakashi Hatake que leía. El nombre se convirtió en una amarga obsesión para sus noches de insomnio. Mientras se aferraba a su camisa, justo sobre su corazón. Deseaba tanto convertirme en el Hokage. Era en lo único que pensaba, por lo único que luchaba. Quería el respeto de toda la aldea, quería que me reconocieran. Pero, respiró hondo, admitiendo. Lo que realmente quería era que me vieran, que se fijaran en mí, que dejaran de fingir que no existía. Al final encontré eso en la gente que me rodeaba, Kakashi, Sasuke, Sakura, Perry Sage, la abuela Tsunade. Todas esas personas ya no estaban, yacían en el suelo. Muertos, sus nombres grabados en la piedra que conmemoraba a los shinobi caídos de la hoja. Le dedicó una sonrisa amarga a la mujer que tenía delante, que recordaba extrañamente a su antiguo aspecto, más exuberante. Aunque ambos sabían que no había alegría en su expresión, ni siquiera la falsa que solía poner como fachada. Sí, de verdad, no había nada en su mirada. Como un vacío infinito que encapsula todo a su alrededor, sin que ni siquiera la luz pueda escapar a su alcance. Supongo que todo lo que realmente quería era una familia, Naruto habló amargamente, impactando a Nightingale con sus palabras. Mientras sus ojos carmesí se abrían de par en par, sin querer dejó caer su bisturí al suelo. Naruto tomó esta oportunidad como un escape, enviándole una mirada de disculpa. Frotándose la nuca mientras le dedicaba una sonrisa de ojos falsos. «Lo siento, no pretendía agobiarte con mis palabras», se disculpó, dándose cuenta de que había estado divagando. «Realmente soy deplorable», musitó el rubio para sí mismo, pero la enfermera lo oyó. Parecía tan sombrío, tan impotente por el peso sobre sus hombros. Y la mirada de sus ojos no contenía vida, como si ya estuviera muerto. Y algo le decía que no le desagradaría la idea. Pero cuando trató de alejarse de nuevo, parecía que todo el fuego de los ojos de la mujer había desaparecido, pero sabía que si no hablaba ahora, no sabría qué le pasaría al rubio Hokage. Aún así, estaba nerviosa, mordiéndose el labio, mientras jugaba con el dobladillo de su falda oscura. Abrió la boca, respirando hondo. Naruto oyó, pero fue interrumpida. Una alarma llegó a sus oídos, y ambos supieron lo que significaba, ya que los ojos de ambos se abrieron de par en par por una simple razón. Estaban siendo atacados. La Tierra del Fuego comenzaba a estar bajo asedio. Madara Uchiha había comenzado su ataque. Al ver eso, un halcón voló justo sobre sus cabezas hacia el departamento de información. Pero cuando la mirada de Nightingale volvió a Naruto, se dio cuenta de la expresión de sus ojos. Atrás había quedado la mirada sin vida, como la de un cadáver en esas gemas cerúleas, ya que estaban llenos de emoción. Llenos de determinación, ya que Naruto había decidido exactamente lo que iba a hacer. Era tan simple, tan obvio, como una señal divina que lo guiaba hacia lo que sabía que debía hacer. La enfermera y médica Shinobi había visto esa mirada muchas veces, la mirada de la determinación de morir por los que les importaban. Pero justo cuando ella estaba a punto de detenerlo, la forma de Naruto se esmaltó con fuego, evidente de su uso del chakra de Kurama. Mientras miraba hacia ella disculpándose, «Lo siento, Night-chan, pero tengo que hacer esto, por ellos», le dijo. Mientras los ojos de la mujer se abrían de miedo. Naruto no, pero era demasiado tarde, ya que él desapareció en un destello brillante, saltando en el aire.
Y algo dentro de ella, algo en lo más profundo de su ser, pensó que no lo volvería a ver. «XXX, ¿estás seguro de esto, Naruto?», le preguntó una voz profunda dentro de su mente. Y ahora, normalmente, escuchar una voz extraña dentro de la cabeza de uno sería ligeramente desconcertante, una señal segura de que uno estaba perdiendo sus facultades mentales. Pero en muchos sentidos, él no era normal, y nunca lo había sido. Era un Jinchuriki, una bestia con cola sellada en su interior. Era el poderoso Kurama, el zorro de 9 colas, y el más fuerte de los poderosos Biju. Y ahora estaba hablando con su amigo de toda la vida, una de las pocas personas que le quedaban en esta guerra abandonada por los Kami. «Kurama, ¿sabes que tengo que hacer esto, por ellos?», respondió, y la respuesta le pareció la cosa más obvia del mundo. Corriendo hacia el frente, tuvo cuidado de no permitir que sus camaradas quedaran atrapados en el fuego cruzado. Después de esto, encontraría la paz y volvería a verlos. Refunfuñó el zorro, a quien no le gustaba nada la idea. ¿Y qué pensarán cuando los veas? ¿Que has corrido hacia tu propia muerte en un último intento de acabar con Madara?, preguntó. Pero eso solo pareció endurecer aún más la determinación de Naruto. ¿Qué pensarían? Bueno, esperaba que lo vieran bajo la misma luz que ellos, que él también era uno de los muchos shinobi que se sacrificaron por el bien de su aldea. Y tal vez fuera una ilusión, tal vez se sintieran decepcionados de que fuera a morir a una edad tan temprana. Pero al final, no le importaría lo que pensaran, pues la hazaña ya estaría hecha. Kurama lo sabía, y por eso cambió de táctica. ¿Y qué pasa con los que aún te quedan? ¿Qué pensarán cuando vean que ya no estás entre ellos?, preguntó. Y ante eso, los pensamientos de Naruto casi se detuvieron al pensar en el tema. Las pocas personas que le quedaban eran pocas, pero creía que estarían bien sin él. Shikamaru e Ino parecían estar cada vez más unidos, estrechando lazos por el desafortunado fallecimiento de su compañero. Sinceramente, viéndolos a los dos, no le habría sorprendido ver a unos cuantos Nara rubios corriendo por ahí para cuando esta guerra terminara, si él sobrevivía, claro. Y al resto de lo que quedaba de la antigua Konoha 13, sus amigos e incluso algunos de sus antiguos sensei les pasaría lo mismo. El tiempo curaría sus heridas, al fin y al cabo estarían vivos el tiempo suficiente. Sí, Ino, Shino, Shikamaru, Teuchi, Ayame, Iruka, todos ellos estarían bien, él estaría seguro de ello. Dices eso, pero ¿qué hay de esa enfermera de ojos rojos que tanto te ha gustado?, inquirió Subihu, casi deteniendo a Naruto en seco. Por supuesto, Naruto sabía de quién hablaba, y a qué se refería. La enfermera de cabellos plateados que había entrado en su vida se estaba abriendo paso poco a poco en su corazón. Se habían conocido por pura casualidad, en un momento en el que él estaba en lo más bajo. Justo cuando todo empezó, cuando Obito atacó a los 5 Kage. Él había estado allí, uno de los guardaespaldas de Tsunade para protegerla, pero fracasó. Todos fracasaron, ya que todos sus Kage habían sido asesinados. A él casi le había pasado lo mismo, de no haber sido por los líderes de la aldea que habían luchado en su nombre para protegerle a él y a sus compañeros Jinchuriki. Pero incluso con todos sus esfuerzos, eso no le impidió quedar gravemente herido, hasta el punto de que Kurama tardaría incluso unas semanas en curar sus heridas con su factor curativo pasivo. Tras caer en coma durante semanas, despertó en el centro médico de Iwagakure. Habiendo sido encontrado en las fronteras del país de la piedra, se quedó con una extraña chica de pelo rosa plateado como su cuidadora. Y al principio, había sospechado que era Sakura, que normalmente le hacía los exámenes médicos. Pero se llevó una grata sorpresa cuando llegó a conocer aún más a la extraña chica de pelo plateado y rosa. Fue entonces cuando la realidad lo golpeó, ya que había sido informado de la muerte de Kakashi también, enterándose del sacrificio de Tsunade no mucho después, se había enojado particularmente cuando se enteró de que se lo habían ocultado. Sinceramente, había sido tan duro para él como cuando murió su antiguo sensei Jiraiya, incluso peor, y no sabía si tendría a alguien que le ayudara como había hecho Iruka. Estaba en Iwagakure, con Kakashi habiéndole dejado allí, confiando en que serían capaces de protegerle. Pero las pequeñas preocupaciones y los estoicos comentarios de Nightingale le habían ayudado a salir adelante. Proporcionándole un toque severo, pero de algún modo reconfortante, que había sido como un salvavidas en una época oscura. Como si fuera un ángel de la guarda enviado desde el cielo. Después lo enviaron a la isla de las tortugas de Kumo y, con la locura de la guerra en la que se había visto envuelto, no pudo mantener el contacto con la mujer.
No es que esperara que lo hiciera, al fin y al cabo ella solo estaba cumpliendo con su trabajo. Solo se habían encontrado después de que Suna y Mizu fueran destruidos, y para entonces ambos eran personas diferentes. Aunque, en realidad, Nightingale actuaba de forma muy parecida. En la formación de la Gran Alianza Shinobi, las aldeas renunciaron a muchos de los secretos que guardaban en el pasado. Por ejemplo, esto incluía muchos de los descubrimientos médicos de Tsunade. Muchos de los cuales llevaron a muchos de los ya prometedores médicos a crecer aún más en sus cada vez mayores conocimientos. Como la propia Florence Nightingale, antaño enfermera y médico Shinobi en Iwagakure. Y ahora uno de los médicos mejor equipados y más experimentados de las naciones Shinobi. Y con la cantidad de descubrimientos dentro de su campo que había hecho, era rival de la difunta Tsunade en su juventud e incluso de su propia compañera Sakura. Sí, la mujer, Florence Nightingale, de quien descubrió que era solo 4 años mayor que él, era realmente asombrosa. Nightingale es alguien que merece algo mejor que estar cerca de alguien como yo, admitió Naruto. ¿Cómo puedes decir eso? Kurama casi ruge. ¿Cómo puedes decir eso? ¿No sabes lo mal que los harás sentir cuando te hayas ido? ¿Cómo se sentirán todos? Cuestionó. Pero Naruto no tenía nada de eso, no me importa, al menos estarán vivos. Rugió, con su ira en aumento. Estás siendo egoísta, argumentó Kurama. No merezco ser egoísta. ¿Por qué siempre tengo que ser yo quien piense en los demás? ¿Acaso no tengo un final feliz? ¿Acaso no tengo un final para todo esto? Gritó interiormente el Jinchuriki, desahogándose. Y fue en ese momento cuando miró a los 2 hombres que tenía delante. Las 2 personas que habían causado toda la miseria en sus cortos 17 años en este planeta. 2 poderosos Uchiha le devolvían la mirada, montados sobre la esquelética estructura humanoide del Gedomazo, la cáscara del mismísimo Hyuubi. Parece que el Kyuubi Jinchuriki se ha rendido, observó Madara. Su largo y oscuro pelo de punta ondeaba al viento, sus ojos Sharingan le miraban fijamente. Pero Obito solo sacudió la cabeza y dijo, no, el chico se parece demasiado a su padre como para rendirse ahora, debe de tener algo bajo la manga si ha salido a enfrentarse a nosotros. Madara solo enarcó una ceja. ¿Un último esfuerzo? Musitó que seguro que esto suponía al menos algún tipo de desafío. La voz interior de Naruto habló una vez más, riendo entre dientes. Honestamente, realmente eres exasperante, Naruto. Y el rubio sonrió para sus adentros. Lo mismo digo, trasero peludo, dijo, haciendo que su demonio sonriera. ¿Estás listo, Kurama? Rugió, juntando las palmas de las manos. Cuando Kurama hizo lo mismo, sus largos y afilados dientes se curvaron en una sonrisa. Hagámoslo. Rugió. Mientras ambos gritaban, preparándose para la técnica que habían estado preparando durante tanto tiempo. Modo Barión. Modo Barión. Ambos gritaron, mientras el fuego nuclear iluminaba sus sienes. Aunque dentro del paisaje mental de Kurama su sonrisa creció aún más. Cuando decía que Naruto era exasperante, no se equivocaba, el chico siempre fue exasperantemente desinteresado, como el mismo Hagoromo. Por eso era su amigo, después de todo, era la única persona así en el mundo. Uno con la capacidad de conectar con los demás de una manera que haría impotente a Ninsu. Incluso estaba dispuesto a usar esta técnica de suicidio infalible, de un solo uso, que seguramente significaría la muerte de uno de ellos. Aunque, casi se sentía mal mintiéndole a Naruto sobre cuál de ellos iba a morir, casi. Una explosión iluminó el mundo, y pronto la cuarta gran guerra Shinobi dejó de existir. XXX más tarde. Puerta de Konoha, el protocolo estándar de Konoha dictaba que todos los Genin y Chunin ayudaran con la reubicación de todos los ciudadanos dentro del monumento al Hokage. Era el lugar más seguro de toda la aldea. Y eso dejaba a todos los Jonin y fuerzas especiales Anbu para ayudar a combatir a los invasores y rechazarlos desde dentro de la aldea. El único problema era que dentro de la aldea no había invasores. El enorme número del ejército Zetsu blanco de Madara que había sido avistado en los límites del País del Fuego había sido detenido en seco. Cientos de clones de Naruto los habían detenido en un instante. El único problema era que Naruto estaba allí, completamente solo. Enfrentarse a Madara era el resultado que nadie quería que sucediera, especialmente dado el hecho de que Naruto era un Jinchuriki, el objetivo del hombre. Y si Naruto caía ahora mismo, toda esperanza estaría perdida. ¿Qué demonios estamos haciendo aquí parados?
Gritó un hombre alto y corpulento a la multitud de shinobi que los rodeaban, cada uno de ellos con una expresión de miedo y cansancio en el rostro. La idea de enfrentarse al fantasma del clan Uchiha les aterrorizaba hasta la médula. Incluso Nightingale, que se encontraba entre ellos, estaba ligeramente nervioso ante la idea. Aunque solo los shinobi más perspicaces y los que habían llegado a conocerla mejor podían darse cuenta. Mientras arreglaba meticulosamente los forros de sus guantes blancos, trataba de alejar sus pensamientos del momento actual. Pero lo que más la inquietaba era la idea de que Naruto se enfrentara solo a semejante monstruo. El volumen de los truenos que sonaban a lo lejos era tan grande que sacudía cada rincón de la aldea. Se estaba librando una batalla de gigantes en la esquina del País del Fuego, hasta que se detuvo, y todo quedó en silencio. La enfermera pelirroja aprovechó la oportunidad para caminar hacia la líder de su aldea, robándole su determinación. Tsuchikage-sama, tenemos que ir a ayudarle, ¿quién sabe lo que pasará si no lo hacemos?, le dijo con fervor. Kitsuchi asintió, preparándose para reunir a sus tropas. Ella tiene razón. Naruto está ahí fuera luchando por nuestras vidas ahora mismo, sangrando por nosotros, muriendo por nosotros. Y lo único que podemos hacer es quedarnos aquí como cobardes, esperando que esto termine. Gritó. No digo más, digo que esta es la oportunidad perfecta para conseguir justicia para todos nuestros pueblos caídos. Para luchar por nuestro pueblo caído, para luchar por aquellos que murieron para darnos la oportunidad de luchar otro día. Con cada palabra, la determinación del shinobi crecía aún más. Sí. Tiene razón. Hagámoslo. Todos los ninjas gritaron. Y pronto estuvieron todos listos para salir corriendo por la puerta de la aldea, pero otro ruido los detuvo. ¡Bum! Una poderosa onda expansiva estalló justo fuera de la aldea, frente a ellos. Un gran chorro de luz los dañó, casi cegándolos a todos, que se vieron obligados a taparse los ojos con las manos para protegerse. Usando chakra para estudiarse a sí mismos en el suelo, para no ser derribados por el repentino impacto. Pero cuando la luz se extinguió, todos pudieron ver lo que les había golpeado. Temiéndose lo peor, como habían pensado, Madara había lanzado algún tipo de nuevo ataque. Todos se quedaron estupefactos al ver la forma ardiente de su salvador. Eso es, dijo Nightingale en shock, incapaz de comprender lo que estaba viendo. Ese es Naruto, dijo Kitsuchi, igualmente conmocionada. Y efectivamente lo era, ya que su figura estaba envuelta en llamas. Su pelo era dorado y brillaba como el sol. Marcas negras le cubrían la cara y los ojos, que se alzaban hacia arriba, como orejas de zorro. Con 9 zarcillos rojos de energía a lo largo de su espalda, formando un manto. Y el puro poder que esta forma exudaba era abrumador. Se acabó, les dijo a todos. Pero en el momento en que dio un solo paso, su forma se disipó. Madara, Obito están muertos, concluyó Naruto, mientras se desplomaba en el suelo. La enfermera Nightingale fue la primera en reaccionar, ya que inmediatamente acortó la distancia. Sosteniendo a Naruto mientras comenzaba a revisar sus signos vitales. Pero fue entonces cuando oyó la voz de Naruto. Supongo que Kurama mentía, maldita bola de pelos, le dijo, con voz apenada y casi sin vida. No debes hablar, Naruto, guarda tus fuerzas, le dijo ella, encendiendo en sus palmas un resplandor verde intenso. Pero Naruto continuó hablando. Pensé que volvería a verlos, suspiró, aun cuando la sangre comenzaba a correr por su garganta. Estando más herido de lo que había esperado en un principio. Supongo que me equivoqué. Suspiró, incluso cuando la oscuridad se apoderó de él. El flequillo de Nightingale ensombrecía sus ojos, pero su formación médica hizo acto de presencia mientras gritaba a su compañero Shinobi. Sus heridas internas son demasiado graves para que pueda tratarlas aquí. Traedme una camilla, tenemos que llevarlo al hospital, ya. Los Shinobi se apresuraron a satisfacer sus demandas. XXX 3 días después. Hospital Konoha, clac. 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 Pesados pasos recorrían los fantasmagóricos pasillos blancos del departamento médico de Konoha. Estaban en la sala de urgencias, concretamente, en la parte más segura de todo el hospital. Asegurándose de que nadie entrara sin autorización, dada la importancia del paciente que había dentro. No es que esperaran que nadie viniera a por ellos, ya no había aldeas Shinobi. La mayor de las 5 se había disuelto durante su destrucción. Y fieles a las palabras de Naruto, Madara y Obito tampoco habían seguido su asalto, lo que llevó a muchos a sospechar de sus repentinas muertes.
Y dado que la condición de Naruto como el que los detuvo era ahora ampliamente conocida, la posibilidad de que uno de los suyos se volviera contra él era prácticamente inexistente. Lo que dejaba al personal médico dentro del hospital para centrarse en curar completamente a su héroe. Una de ellas era la propia enfermera Florence Nightingale, recién nombrada directora del hospital. Normalmente, uno esperaría que alguien con un título y una responsabilidad tan prestigiosos siguiera teniendo el título de una simple enfermera. Sin embargo, dada la obstinación de la mujer por mantener tal cargo y el hecho de que ninguno de los demás médicos estaba dispuesto a cuestionárselo, se inclinaron por dejarla conservar su puesto. Solo tenía un destino. El único lugar que los médicos sabían que visitaría. Y el lugar que parecía ser el origen de sus problemas. Esperaba ver la misma triste imagen a la que trágicamente se había acostumbrado. Naruto tendido en la cama médica sin poder hacer nada. Mientras estaba conectado a las diversas máquinas que lo rodeaban para mantenerlo con vida. Había requerido varias cirugías de emergencia, todas realizadas por sus manos, para poder estabilizarlo. Ver su cuerpo sin vida aún en la camilla se había convertido en una realidad demasiado real para ella, y era algo que había empezado a esperar estos últimos días. Pero al cruzar la puerta de la habitación de Naruto, sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida. Al ver la forma de Naruto, antes inmóvil, sentado erguido, con los pies colgando del borde de su cama. Estaba de espaldas a ella, mirando por la ventana de cristal y observando el paisaje exterior. Nightingale se detuvo en la puerta, dejando caer accidentalmente el portapapeles que llevaba en la mano. Alertando a Naruto de su presencia, mientras se giraba hacia ella, mostrándole una amarga sonrisa. «Hola, Night-chan», saludó, aunque era evidente que la alegría no le llegaba a los ojos. Pero las palabras que intentó pronunciar Nightingale la dejaron sin palabras. «Yo, Naruto». «Tú», trató de decir, mientras se acercaba a su cabecera, incapaz de asimilar el hecho de que Naruto estuviera despierto y se moviera tan rápido. Según sus cálculos, aún estaría dormido una semana más. En el suspenso de la respuesta de Naruto, ella se quedó sin preguntas. Pero en retrospectiva, supuso que había subestimado el propio factor curativo natural de Naruto, otorgado por su herencia Uzumaki sin la influencia del Kyuubi. Y él se quedó sin responder a ninguna de ellas, ya que solo se giró para mirarla. Levantó una mano para acariciar su mejilla, observando su figura de una forma que recordaba extrañamente a lo que había hecho anteriormente. «Tienes mal aspecto», dijo, reflejando también sus palabras. Y en efecto, así era, pues su aspecto había dado un giro respecto a la enfermera severa y bien peinada que aparentaba ser. Aunque había que ser muy perspicaz para darse cuenta de que llevaba el pelo ligeramente desordenado entre las trenzas y la ropa algo arrugada. Y grandes y pesadas bolsas colgaban bajo sus ojos, subrayando lo poco que había dormido últimamente. Bajó la mirada, observando las vendas que cubrían sus muñecas. «Por favor, no me digas que estás tan agotada por mi culpa». Se detuvo, incapaz de comprender que estuviera agobiando tanto a Nightingale. Nightingale también bajó la mirada, su cabello ensombreciendo sus ojos. Naruto continuó hablando una vez más. «Siento haberte hecho pasar por tanto. No era mi intención, crack». El sonido de un fuerte crujido lo sacó de sus pensamientos, y al instante se giró para ver qué había pasado exactamente. El puño de Nightingale se había incrustado en una pared, pulverizándola por completo de una forma que haría sentirse orgullosa a Tsunade. Sus dientes estaban siendo apretados con tanta fuerza que casi se rompieron dentro de su boca. Tanto que era sorprendente que las palabras fueran capaces de llegar a sus labios. «¿Cómo puedes decir tal cosa?», dijo ella, Naruto quedando atónito por la frialdad de sus palabras. Parpadeó. «Night-chan, ¿qué?», intentó preguntar, antes de ser interrumpido. Cuando ella rápidamente agarró el dobladillo de su bata de hospital. «Pensar que puedes preocuparte tanto por mí cuando llevas tanto tiempo inconsciente es inquietante. Y cada vez está más claro lo mal que te encuentras». La cabeza de la mujer se vio obligada a encontrarse con su mirada, sus ojos rojos como el rubí le miraban con una intensidad ardiente. Cuando los ojos cerúleos de Naruto se abrieron de par en par, ella continuó, con un rastro de incertidumbre en su mente. «¿Cómo puedo, como enfermera, decir que estoy haciendo mi trabajo si te dejo en un estado tan roto? ¿Cómo puedo decir que mis logros valen algo si no puedo curarte?», preguntó, con una voz tan vulnerable que distaba mucho de su estoicismo habitual. «Por favor, dime, ¿hay alguna forma de que pueda curar semejante aflicción?», preguntó amargamente la enfermera.
Pero mientras Naruto intentaba hablar, su voz estaba lejos de él, estaba completamente mudo. Tal respuesta solo añadió sal a las ya tensas heridas de la enfermera, su cabeza se mantuvo baja. Ya veo, la idea de que no sería capaz de curar la enfermedad de Naruto no le sentaba nada bien. Entonces solo hay una cosa que debo hacer, le dijo, sus palabras lo confundieron. Pensó en lo que habían hablado dentro del campo de entrenamiento. Y lo que ella había dudado tanto en decirle. Pero la idea de volver a perder a Naruto pesaba en su mente, no quería que él volviera a pasar por eso. ¿Cómo podía ella, como enfermera, permitirlo? Cuando el agarre de Nightingale disminuyó en su cuello. Agarró sus manos con fuerza. Su bello rostro estaba lleno de una firme determinación que él fue incapaz de manejar. Sus palabras le sorprendieron aún más. Por favor, cásate conmigo. Dijo ella con fervor, de tal manera que no dejaba lugar a discusión. Y decir que Naruto estaba atónito era quedarse corto, y el hecho de que estuviera inmóvil no hacía más que aumentar la preocupación de Nightingale. Pero las palabras que salieron de su boca fueron casi automáticas. ¿Qué? Estaba en estado de shock. Pero ella continuó. Como médico y enfermera, mi trabajo es salvar tantas vidas como sea posible. Si no estoy dispuesta a hacer nada para salvarte, entonces he fracasado en mi misión de hacerlo. Tú misma lo has dicho, deseas una familia, y eso te hará feliz, explicó Nightingale. Por favor, como enfermera, déjame salvarte, déjame ser tu esposa, le pidió. Y su forma de hablar casi le hizo creer que realmente podía curarle, casi. Bajó la mirada. Nightingale, no, Florence, sabes que no puedo dejarte hacer eso, no por mí, le dijo inseguro. Precisamente por eso necesito hacerlo. Tu desinterés es claramente una dolencia que necesita ser aliviada, dijo la enfermera con fervor. Antes de que otro pensamiento entrara en su mente, se llevó una mano a su abundante pecho, justo sobre su corazón. A menos que, quizá es que no me ve deseable como mujer, concluyó inconscientemente. No, no es eso. Dijo Naruto tajantemente, el concepto de que no la veía como mujer ni siquiera entraba en su mente. Eres hermosa, es solo que, intentó corregir, antes de ser interrumpido. Entonces no hay duda, hazme tu novia. Construye una familia conmigo, concluyó Nightingale, la convicción en sus ojos casi abrumadora. Mientras Naruto empezaba a pensar en el concepto, empezó a pensar en el futuro. Madara y Obito estaban muertos, asesinados por sus manos. Entonces, la cuarta gran guerra Shinobi había terminado. La razón misma de su existencia del año pasado había terminado. Nunca había pensado tanto en lo que vendría después, ya que estaba demasiado absorto mirando al pasado. Suponía que estar demasiado ocupado asistiendo a funerales te hacía eso. Pero ahora era Hokage, el sueño de su vida se había cumplido. ¿Qué otro sentido tenía vivir? ¿Qué otro sentido tenía estar vivo? No lo sabía, y estaba tan seguro de que moriría al final de la guerra que todo lo demás le parecía trivial. Pero, ¿qué más le quedaba? ¿Por qué seguía vivo? Por alguna razón, al ver la convicción y la determinación en los ojos rojos de la enfermera, todas sus preguntas empezaron a desaparecer. Tal vez la vida no fuera tan mala después de todo. Inconscientemente, su respuesta salió de sus labios demasiado rápido para que su mente se diera cuenta,